En todo sector se está produciendo continuamente un pulso entre lo viejo y lo nuevo. Existe una resistencia que no deja ver cómo la tecnología hace mucho más que darte unas victorias en el juego. La tecnología cambia el juego. Eso mismo, en sentido literal, es lo que hizo Billy Beane aplicado al béisbol. Más allá de un deporte, es un negocio gigantesco que mueve 9.500 millones de dólares, más que la Premier o la Liga. Durante décadas, los fichajes se basaban en el conocimiento y la intuición de una casta de ojeadores que recorrían el país en busca de talentos. Beane logró aplicar en Oakland un método revolucionario. Se basaría en las estadísticas y en los datos de bateo. Aplicaría el análisis de datos en sus fichajes y no las opiniones de entrenadores retirados. La herejía de Beane le permitió hacer fichajes baratos que otros descartaban, pero que eran valiosos y con potencial a medio plazo. Así armó su equipo. Era el equipo más barato de los 30 de la liga y quedó quinto. Alcanzó los playoffs 4 años seguidos y es el único en los más de 100 años de historia de la liga en ganar 20 partidos seguidos. El trabajo de Beane lo aplicaron después en muchos otros equipos y también Arsène Wenger en el Arsenal o Alex Ferguson en el Manchester United. Y su historia la cuenta la película Moneyball de 2011, dirigida por Bennett Miller y con Brad Pitt de protagonista. Convertir los datos en información y tomar en base a esta las decisiones correctas ofrece una gran ventaja competitiva a las empresas. Aquellas que sean capaces de reinventar cómo aplican el análisis a sus negocios, cambiarán el juego y liderarán el futuro que están haciendo. El gran partido acaba de comenzar. Como dicen en el béisbol, jueguen la bola. Play ball. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio del podcast Voice to Voice, B2B, nuestro particular homenaje a la comunicación y el marketing business to business, B2B, desde el que nos gusta traeros historias como esta, de los grandes disruptores e innovadores en el ámbito de la comunicación y el marketing. En este caso os traíamos la historia de Billy Beane, que fue capaz de incorporar el mundo de los datos, en este caso al béisbol, al deporte. Esto ya no es nuevo, esto lo vivimos ya también hoy por ejemplo, en la Liga de Fútbol Profesional en España, deportes que mueven mucho dinero, ¿no? O incluso no hace mucho que el propio gobierno ha incorporado a un Chief Data Officer. Esta introducción nos sirve para trasladar esto al mundo de la empresa, cómo los datos nos ayudan a la gente de comunicación y de marketing a vender más en empresas de naturaleza business to business. Y para eso, pues como no puede ser de otra forma, os traemos a los expertos, os traemos a los que más saben, así que hoy os presento, os los voy a presentar de uno en uno. En primer lugar a Alejandra Lorente, Global B2B Manager de Cabify. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. Nada, gracias a ti por acompañarnos. También está con nosotros José Luis Núñez, Senior Manager de Media de Accenture. Hola José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de tenerte con nosotros. Y por último tenemos también a Pedro Torres, que es Global Marketing and Business Liaison de ESRI, además muy amigo de esta casa, que no sé si decirte buenas tardes o buenos días, Pedro, porque estás desde Houston, así que buenos. Aquí buenas tardes, un saludo, Andy. Bueno, gracias a los tres por acompañarnos y por vuestro tiempo. Este podcast, como decía, es para saber cómo vender más, cómo utilizar la data para vender más en el ámbito del business to business. Para romper el hielo, me gustaría que me contarais, igual que hemos escuchado una historia de alguien que rompió un poco fronteras y barreras, ¿cuál ha sido vuestro momento, vuestra decisión relevante en la que, inspirados en datos, habéis sido capaces de conseguir un salto cualitativo, ¿no? de conseguir un cisma? No sé quién quiere empezar. Alejandra. Bueno, hay muchos datos que nos han ayudado a tomar decisiones difíciles,
pero yo creo que uno de los más relevantes es por ejemplo, en el caso de Cabify, no priorizar el tamaño de la empresa frente a tipo de empresa, ¿no? O sea, muchas veces tenemos la percepción de que captar una empresa muy grande nos va a traer mucho más revenue, pero en nuestro caso no se daba así, ¿no? Detectamos que había empresas, pues a lo mejor embotelladoras de 600 empleados que no viajaban y consultoras de 10 que viajaban muchísimo, ¿no? Entonces empezamos a priorizar tipo de industria y necesidades de viajes que tienen cada una de ellas, ¿no? Creo que cambiar la estrategia de marketing a un industry-based marketing o a un account-based marketing tiene nada más que ver con interpretar los datos, ¿no? Que antes captábamos a bulk, a ver qué viene, y ahora vamos muy al nicho, ¿no? Y tenemos mejores resultados en cuanto a la calidad. José Luis, tú desde el ámbito de la consultoría en Accenture, ¿cómo o en qué momento ves que al cliente le cambia un poco el chip, ¿no? y que toma una decisión relevante que le hace cambiar la manera de ver las cosas y le hace realmente sacar potencial de los datos? Hombre, yo creo en Accenture somos muy conscientes de que la data es fundamental y de hecho ya llevamos muchos años incorporando empresas, incorporando expertos para dar servicio a los clientes. Los clientes poco a poco, y en el caso de Media quizás tardaron algo, pero ya desde hace unos años son muy conscientes de que los datos y el análisis de los datos es fundamental. Pensad en un medio de comunicación, uno de los periódicos que leemos todos los días, los miles de millones de impresiones que mueven todos los meses. O sea, son millones de visitantes diarios durante 30 días y muchas impresiones en cada página web de publicidad, por ejemplo. Y eso al final, si eres capaz de analizarlo, si eres capaz de entenderlo, interpretar patrones que hay por debajo, empiezas a dar saltos de calidad en tus ingresos, por ejemplo. Y cuando estamos hablando de miles de millones de impresiones, es que cada 0,1% de mejora se traduce en un impacto en ingresos relevante. Con lo cual, yo creo que cada vez más nuestros clientes son muy conscientes de la importancia de los datos, de saber analizarlos y de tener las herramientas para ello. Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Pues yo casi te reformularía la pregunta, ¿no? Es decir, ahora que estamos en época de Olimpiadas, yo te diría que tomar cualquier decisión en marketing sin datos es un deporte de alto riesgo para todos. Por contaros algo diferencial o algo un poquito de lo más estratégico que nosotros hacemos, nosotros desde RI, para nosotros es muy importante la variable de localización. Entonces, en todo lo que hacemos intentamos incluir la localización, que estamos hablando de clientes, de oferta, de pipeline. Con esta variable, lo que a nosotros nos permite el análisis espacial y la visualización es saber dónde tenemos que actuar. Y os pongo dos ejemplos. Un ejemplo relacionado con eventos, es decir, nosotros cuando somos capaces de ver dónde tenemos el pipeline, dónde tenemos los clientes y dónde estamos haciendo eventos, podemos ver dónde nos hace falta reforzar, dónde a lo mejor podemos ir el año que viene. Y entonces, utilizando este tipo de datos, lo que hacemos es tomar decisiones orientadas a dos objetivos. La primera es maximizar las oportunidades de cierre de oportunidades y la segunda es generar el pipeline del próximo año. Eso lo hacemos en la parte de los eventos. Y luego en la parte de comunicación también nos permite a nosotros saber dónde, por ejemplo, sabéis que hacemos distintos PR, comunicación, varios, salimos en medios. Nos permite ver dónde estamos fuertes igual, dónde estamos fuertes, dónde tenemos que reforzar la comunicación, dónde tenemos que buscar influenciadores o dónde tenemos que relacionar. En definitiva, a nosotros actuar con datos de localización lo que nos permite es saber dónde tenemos que actuar. Que parece muy sencillo, ¿vale? Pero os puedo asegurar que no lo es tanto. Y entonces, para que nos parezca más sencillo, ¿por dónde debiéramos empezar? Porque nosotros, o sea, como agencia creativa de comunicación y marketing en Evercom, trabajamos con clientes de todo tipo, ¿no? Desde clientes del ámbito del gran consumo, que quizás es el más atrevido a la hora de hacer comunicación y marketing, hasta clientes del ámbito business to business,
que a lo mejor son los más conservadores, ¿no? por perfil, y a veces les cuesta, ¿no? Dar grandes saltos cualitativos. Para alguien que no se haya adentrado al uso de los datos como orientación de sus decisiones de negocio, de comunicación o de marketing, ¿por dónde le recomendaríais empezar? En tu caso, Pedro, ¿qué le dirías? ¿Por dónde debiera empezar una persona de marketing a la hora de implementar una estrategia basada en datos? A ver, la pregunta no es fácil, ¿eh? Gracias, Ander. Ahora, la pregunta no es fácil. ¿Por dónde empezar? Yo te diría, lo más importante que yo he aprendido en estos años trabajando en marketing es la capacidad de escuchar. Es decir, creo que eso es lo más difícil de poder desarrollar. Entonces, antes de empezar a involucrarte en proyectos de mucho dinero, con altas tecnologías, con mucha inversión, dedica un tiempo a hablar con gente que lo haya hecho antes, a escuchar y escuchar no solo a personas ya senior o ya muy establecidas. Intenta escuchar también a los jóvenes, intenta escuchar a esos perfiles que no están en el top de la pirámide de la organización, porque muchas veces la innovación y las ideas disruptivas y las nuevas formas de trabajar vienen de ahí. Entonces, la capacidad de escuchar es una de las principales. Y una vez que ya tienes esa capacidad de escuchar, yo recomendaría empezar por un sitio donde es fácil conseguir los datos, ¿no? Donde no tienes que hacer un arco de iglesia para conseguir los datos. Todo lo que son estadísticas web, usuarios, visitas, optimización del marketing digital sería uno de los primeros sitios. José Luis, tú que te encargas de asesorar a clientes del mundo media, ¿por dónde empiezan tus recomendaciones? Yo creo que lo más importante es tener claro qué es lo que quieres conseguir, o sea, tener el destino definido. Porque el problema es que hay muchos datos, muchísimos datos, y al final, si empiezas recopilando y viendo qué datos tienes y analizando, te puedes perder en ese análisis y no llegar a ningún lado. Lo importante es tener claro a dónde quieres ir, qué es lo que quieres conseguir, qué KPI quieres medir, qué es lo que quieres mejorar, y una vez tienes eso claro, ya a partir de ahí definir qué necesitas para conseguirlo y si lo tienes disponible en tu empresa, y si no está disponible, cómo conseguir esos datos. Entonces, yo creo que donde se pierden muchas empresas y donde se pierde mucha gente es en ese paso inicial de decir, tengo muchos datos, primero voy a recopilar todo lo que pueda, que eso muchas veces no tiene sentido, el recopilarlo todo porque sí. Y segundo, ya cuando lo tenga todo, ya veo qué puedo hacer con ello. No, tienes que tener claro a dónde quieres ir, tener un caso de uso claro, un caso que quieras conseguir y que sea probablemente al principio fácilmente medible, que puedas ver realmente el impacto que has tenido. Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar en un ámbito más controlado. Pero si no es como dice Pedro, que hay demasiada información, hay mucha gente, y si te lanzas a un proyecto de estos, pues necesitas tener claro dónde vas. Muy importante entonces definir esos KPIs, esas métricas. En el caso de Cabify, Alejandra, una compañía joven, moderna como es Cabify, ¿qué métricas, qué KPIs os identificáis y que puedan un poco orientar a nuestra audiencia de cara a saber un poco en qué debieran fijarse, ¿no? En qué numeritos tienen que fijarse para saber si su estrategia de datos está resultando? Pues bueno, en el caso de Cabify, que bueno, como bien has dicho, bueno, tiene dos tipos de negocio, ¿no? El B2C y el B2B. Pero para nosotros es súper importante medir absolutamente lo mismo, ¿no? Todos tenemos que leer del mismo libro y para interpretar los datos correctamente, ¿no? Al final, los datos son como nuestra Biblia y si lo interpretamos por sesgos, pues no tiene sentido, ¿no? Para nosotros es el KPI más importante. Bueno, primero tener lo que dice José Luis, ¿no? Tener muy claro qué KPI quieres y por qué lo quieres medir. Y luego ver cómo impacta eso al incremento en el negocio, ¿no? Y todos vamos por los mismos. O sea, en cuanto a marketing digital, bueno, pues ya sabéis que el conversion rate impacta muchísimo en cuanto al revenue que podamos obtener, ¿no? Entonces intentamos optimizar ese conversion rate y medimos
pues hasta las creatividades que lanzamos, ¿no? Y testeamos todo el tiempo, testeamos con grupos de control para ver cómo impacta ese cambio de creatividad o ese cambio de campaña, ese cambio de audiencia dentro de nuestro formulario o el conversion rate que queramos tener en la web, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es eso, saber de qué medios dispones, qué KPIs quieres medir y cómo ellos te van a ayudar a acercarte a tus objetivos. Pero todo el mundo tiene que leer los mismos, o sea, no tiene sentido hacer brand por hacer brand. ¿Hacer brand por qué? Porque querrás conseguir algo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir a nivel negocio o a nivel empresa, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es que todo el mundo lea lo mismo y eso es fundamental. Efectivamente, que los KPIs sean equiparables, ¿no? Es decir, todos jueguen un poco con la misma base con la que poder compararse. No sé, en los proyectos en los que trabajas o los que te has enfrentado, José Luis, desde Accenture, ¿cuáles son esas métricas más habituales, ¿no? Hablaba antes Alejandra de la tasa de conversión, ¿no? Que parece que es un poco el objetivo final, ¿no? Yo lo que quiero es retorno. Junto a esa, ¿qué otras métricas dirías que debieran ser un poco guía, ¿no? para los proyectos de data en el business to business? En el caso de media, por ponerte un ejemplo que además lo estamos viviendo ahora mismo, hay unas métricas que de hecho están en conflicto y que están dando ciertos quebraderos de cabeza, porque todos hemos visto cómo los medios han evolucionado hacia modelos de suscripción en los últimos años, 2 años, y claro, esa es una métrica que hoy en día es muy importante, el número de usuarios registrados y el número de usuarios suscritos. Sin embargo, tenemos, para soportar esos modelos de suscripción, normalmente hay paywalls, hay murallas donde necesitas en un momento dado llegar a suscribirte para empezar a ver los artículos. Y eso lo que provoca es una caída de páginas vistas. Las páginas vistas eran la métrica tradicional de un diario digital porque representaba el volumen de inventario que tenías disponible. Con lo cual, estamos ahora mismo en un momento donde es muy, muy importante hacer un análisis muy detallado de cómo se comporta la audiencia, los distintos tipos de audiencia que tienes, cómo de alto debe ser ese muro de pago, si debes dejar que vean muchos artículos o pocos o ninguno, y ahí, por ejemplo, tenemos esas dos métricas que son muy importantes, esos dos KPIs que son fundamentales en un medio de comunicación, como son páginas vistas y suscriptores, que son opuestas, que el que haya más suscriptores normalmente provoca que haya menos páginas vistas, porque estás bloqueando a mucho usuario que antes visitaba tu página y que ya no puede hacerlo porque necesita registrarse y suscribirse, y al departamento comercial le estás quitando páginas vistas, que es su gasolina para vender publicidad. Con lo cual, el KPI depende mucho de qué es lo que quieres en cada momento y también de quién es el que lo está mirando. El director general tiene unos KPIs, el director comercial tiene otros, el director de operaciones tiene otros. Y este ejemplo que os pongo es algo que estamos viviendo ahora mismo y que supone, quieras que no, un problema que debemos resolver, y la forma de resolverlo siempre es recurriendo a la data y analizando cómo realmente se comporta tu audiencia y cómo puedes mejorar y optimizar hacia ambos KPIs en paralelo. Súper interesante, ¿eh? La batalla que tienen los medios ahora por la atención del usuario, y encima cuando esa atención además el usuario tiene que pagarla, ¿no? Porque efectivamente parece que se hayan puesto de acuerdo los grandes grupos de comunicación para lanzar esas barreras de pago, ¿no? Que casi un poco en pandemia fue cuando las vimos un poco todas más en el frente, ¿no? Porque hasta entonces había algunos medios que habían entrado, otros que todavía no se atrevían, y desde luego que los datos ahí van a ser súper importantes para conquistar esa atención y ese clickbait, que no sea solo clickbait, ¿no? Sino que haya información como para que el usuario lo compre. Pedro, desde tu posición como responsable de marketing en Esri, ¿qué utilizáis en Esri para ser capaz, para medir un poco el éxito de vuestras campañas, y qué data es importante para vosotros? Bueno, a ver, ¿qué utilizamos nosotros para medir el éxito? Nosotros lo que tenemos hecho es una integración entre las herramientas de marketing, de automatización de marketing, y el CRM.
va en la línea que estaba comentando Alejandra de tener una única visión, toda la compañía, tener un único libro de todo lo que está ocurriendo con respecto a las cuentas, las acciones, los procesos. Entonces, esa es la principal. Y ahora mismo tenemos dos grandes retos encima de la mesa, que son los que intentamos superar cada día y aprender haciendo. El primero es el Account-Based Marketing, el ABM, para poder servir lo mejor posible a cada una de las organizaciones. Tú tienes que conocer muy bien quién es tu cliente para poder servirlo. Y es una pregunta que parece muy sencilla, pero tu cliente va cambiando, tu cliente va evolucionando, y preguntarte quién es tu cliente y saber cómo servirle, saber cómo cambiar las distintas políticas dentro de las organizaciones, qué les preocupa, qué no les deja dormir. Pues eso, como nos ocurre a todos, el principio de Pareto se cumple y el 20% de los clientes te genera el 80% de los ingresos, y tienes que tener un account-based marketing muy orientado a ese núcleo, ¿no? Y el siguiente gran reto es el desarrollo de ecosistemas. De todas las empresas estamos ahora en el negocio del desarrollo de ecosistemas. No es trivial medir un ecosistema, ¿no? O dinamizar un ecosistema cuando tienes distintos jugadores, distintos roles. Bueno, pues esas son las dos principales, el account-based marketing y el desarrollo de ecosistemas. Oye, Pedro, ¿y tú que estás, además desde Houston y una compañía tecnológica tan dinámica como Esri, estás un poco en el epicentro de la vorágine de cambio tecnológico, y hablabas ahora además de automatización, de ecosistemas, interacción? ¿A dónde crees que nos lleva esto? Porque, bueno, no sé si vosotros en el colegio hacíais el ejercicio de imaginar el futuro. Yo me acuerdo cuando de pequeño me hicieron el ejercicio de imaginar el futuro, encontré una redacción mía en la que imaginaba un futuro con ciudades futuristas en la que los coches volaban y cosas así. Bueno, hoy, en el año 2000 los coches no volaban, ¿no? Como mucho empezaba a haber patinetes eléctricos, pero ¿hasta dónde nos lleva esto? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar la automatización, la capacidad predictiva del marketing? ¿Hasta dónde van a llegar los algoritmos a hacer? ¿Y hasta dónde no? Si es que hay terrenos que no van a llegar, ¿no? La máquina, el dato, a sustituir a la acción del hombre. ¿Tú cómo lo ves, Pedro, como visionario y desde tu atalaya privilegiada en Esri? Bueno, pues menudas preguntas, Ander, me estás pillando. No me quiero poner ningún follón. Me llaman el Ana Pastor de Evercom. A ver, yo te digo, los límites de lo que puedes hacer en marketing te lo pone la tecnología, ¿vale? Y entonces, ahora mismo con la tecnología no hay un límite conocido. La ley de Moore se sigue cumpliendo, la capacidad de cómputo sigue avanzando. Entonces, no hay un límite en cuanto a lo que tú puedes hacer ahora mismo en marketing con tecnología, un límite conocido. Sí hay un límite ético, ¿no? Que es el que nos tenemos que poner todas las empresas en cuanto a qué tipo de cosas puedes hacer con esa cantidad de datos, con esa capacidad de análisis, y esa es una parte importante. Sin duda alguna, la frontera de la innovación en marketing es la adopción de inteligencia artificial. Algo que ya se ha hecho en otros sectores y que poco a poco se va incluyendo en marketing. Y la inteligencia artificial lo que te da es la capacidad o lo que nos da a las personas de marketing es la capacidad de poder interactuar de uno a uno a escala. O sea, tú dar la sensación o permitir trabajar con un cliente y darle un nivel de servicio uno a uno como si tuvieras una persona, una inteligencia humana de verdad, a escala, hacerlo para millones de personas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tener el mejor consejero, de tener el mejor doctor, de tener el mejor analista a un coste muy asequible. Entonces, yo creo que por ahí van las dos tendencias, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la ética y la utilización de los datos para no meterte en follones, y el segundo punto que os estaba comentando. José Luis, no sé cómo lo ves tú, teniendo en cuenta, pues no solo como comentaba Pedro, ¿no? Que efectivamente la inteligencia artificial va a jugar un papel cada vez mayor. ¿En qué lugar nos va a dejar esto a los profesionales de la comunicación y el marketing, ¿no? Porque entiendo que la formación va a jugar un papel muy importante para ser capaz de adoptar estas nuevas tecnologías que van a venir, ¿no? Y subirnos a ellas.
dentro de los desafíos que suponen. No sé dónde ves tú esos límites y no sé si también hasta qué punto consideras a la formación un pilar o ¿cómo lo ves? Yo creo que desde luego la inteligencia artificial aplicada, o sea, la inteligencia artificial sin la data no tiene sentido, o sea, lo que necesitas es la data y ahí es donde es algo que aplicado al marketing va a hacer o está haciendo que cambien mucho las cosas. Ahora mismo cualquiera de los clouds principales, el cloud de Google, el de Amazon, el de Microsoft, todos tienen servicios que puede cualquiera entrar y empezar a utilizar de inteligencia artificial. Cosas que hace 15 años, 20 años te costaba meses poner en marcha, ahora en varios clics tienes un sistema completo preparado y listo para funcionar. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial y la evolución que nos viene lo que va a hacer es que las tareas de menor valor añadido, en la parte de análisis más, digamos, intenso, van a desaparecer y lo que nos va a dejar a las personas es que podamos aplicar toda la capacidad creativa y toda esa parte que hoy en día la inteligencia artificial todavía no es capaz de crear, toda la parte intuitiva, toda la parte creativa, toda la parte imaginativa, y ahí yo creo que es donde realmente podemos aportar un valor adicional y la gente debe buscar aportar ese valor adicional. Yo creo que sí es importante que cualquier profesional de la comunicación, del marketing, entienda y conozca hasta dónde le puede llegar la tecnología. O sea, no que seas informático, teleco, no, o sea, eso no es necesario. Para eso está Google, Amazon preparándote todo. Tú lo que tienes que entender es qué es lo que se puede hacer con ello, hasta dónde te puede llegar y aportar ese conocimiento diferencial que has aprendido cuando has estudiado, cuando has trabajado, para aplicar esa tecnología de forma diferencial y sacarle un valor. Yo creo que ahí ese es el secreto, el saber hasta dónde te lleva la tecnología y con tu conocimiento poder aprovecharla al máximo. Alejandra, tú comentabas antes que en Cabify, siendo empresa B2B, B2C, sin embargo no miráis, ¿no?, los tamaños de la empresa, es decir, que cada cliente le intentáis tratar, ¿no?, de la manera más personalizada posible y con todo el cariño posible. ¿Hacia dónde crees que va entonces aquí la comunicación? El dato tiene que ayudaros a dar un tratamiento cada vez más personalizado y esto, entiendo que en línea con lo que comentaba José Luis, también obliga a que los que estamos elaborando estrategias, contenidos, materiales a partir de esa data seamos capaces de hacer cosas muy distintas, ¿no?, con clientes muy distintos también. No sé en ese sentido, Alejandra, ¿por dónde estáis avanzando en Cabify? Si estáis haciendo algo o tenéis previsto hacer algún proyecto en esa línea, ¿no?, de hiperpersonalización a través de data. Sí, bueno, nosotros tenemos hiperpersonalización a través de la data. Como bien dicen, bueno, mis compañeros, el account-based marketing es tendencia ahora mismo y también lo es para nosotros, ¿no? A nosotros a lo mejor tiene más sentido enfocarte en 10 cuentas que en miles pequeñas, ¿no? Porque esas 10 te van a aportar, pues eso, un 30 o un 40% de tu facturación. Entonces, esa es la data que la inteligencia artificial no te da, ¿no? O sea, tú puedes interpretar muy bien los datos, pero la inteligencia artificial hay veces que optimiza a volumen, ¿no? Muchas veces a volumen, a coste, en cuanto a marketing digital se refiere, ¿no? Y eres tú como profesional del marketing el que se da cuenta de si lo que te está trayendo es bueno o es malo y qué te está trayendo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que en Cabify convivimos con la inteligencia artificial como una herramienta más, como un compañero más, pero que la capacidad humana no se ha visto sustituida en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son importantes ambas y las estrategias de hiperpersonalización parten de equipos de marketing que interpretan datos. Así que sí, estamos en algunos, no te puedo decir todos, pero sí, estamos en algunos proyectos. Sí. Esto quiere decir, Alejandra, quizás que tenemos que empezar a potenciar, a valorar o a desarrollar habilidades
que hasta ahora a lo mejor no eran tan importantes y que no son técnicas, ¿no? Como decías antes, José Luis. Es decir, igual no hace falta que sepamos cómo funciona técnicamente la tecnología, pero sí que seamos capaces de encontrar esa intuición para que lo que la inteligencia artificial no nos dice en términos de volumen, nos lo diga quizás nuestra intuición, nuestra visión, o cuáles son esas habilidades que debemos desarrollar, ¿no? Que antes no teníamos. Sí, o nuestra percepción o nuestra escucha, ¿no? También lo que hablábamos. Hay muchas veces que simplemente, pues eso, haciendo encuestas o analizando los insights de clientes, te puedes dar cuenta de cuáles son sus principales preocupaciones. Y es ahí donde tienes que actuar con marketing, ¿no? Dando solución a esos principales problemas. Ahora, por ejemplo, en Cabify el problema de la sostenibilidad es algo que preocupa a las grandes empresas en general y es algo que a lo mejor hace 5 años no era tan relevante y ahora sí lo es, ¿no? Entonces, bueno, eso ha venido a través de la escucha, de comprender a nuestro cliente, de tener inteligencia emocional también, que eso no lo tienen las máquinas. Y bueno, es tan válido lo que te puede dar un dato de inteligencia artificial como un sales manager que lleva trabajando con clientes 20 años. Por cerrar, Pedro, ¿tú qué le pedirías entonces a tu mano derecha de comunicación y marketing para ayudarte en tu estrategia de 2022? ¿Qué le pediría al de comunicación? Bueno, yo creo que una de las tendencias que yo estoy viendo un poco aquí desde Houston es el cambio en los canales de comunicación, o sea, la importancia de las redes sociales. Hace años apareció Second Life y aquello era muy futurista y era un escenario 3D futurista y bueno, pues aquello era para early adopters y varios. Yo estoy viendo ahora desde aquí vivir un Second Life, ¿no? O sea, la pandemia ha acelerado el tiempo que pasamos delante de las redes sociales, del público. Se han acelerado un montón de cambios que hay que entender. Entonces yo a comunicación le pediría que me ayudase a entender y a ser influyente y relevante en esos nuevos canales, porque me puedo estar perdiendo algo si solamente considero los canales habituales. Eso yo te diría que sería que siga trabajando por la marca, que siga escuchando y que esté muy atento a los nuevos canales de distribución, porque realmente la pandemia ha acelerado esa transformación y esos canales los ha acelerado muchísimo. Hablamos antes de los paneles de los muros de pago y decía yo nunca voy a pagar por ver las noticias. Bueno, ahora pagamos todos y no pagas una, pagas 2 o 3 y lo que te va a quedar pagando. Entonces hay unos cambios en los hábitos del consumidor que necesitamos entender antes de actuar. Y yo a mi comunicación, a la parte de comunicación, lo que le pediría también es que estuviese muy atento a hablar con profesionales, ¿no? Con empresas expertas, pues como Evercon o con otros, que nos ayudan a escalar. O sea, nosotros tenemos que aplicar o trabajar donde aplicamos valor, pero hay otras formas de trabajar la comunicación con agencias, con freelance o con otro tipo de cosas que realmente te dan su valor experto. Yo no puedo tener un equipo experto de comunicación dentro de la casa, pero sí puedo contar con una agencia para poder hacerlo. Y va por ahí. Yo creo que en los temas de marketing va en la línea de poder coger lo mejor de cada uno de los distintos players del ecosistema y configurar tu equipo. Entonces, yo puedo tener cedido a Messi en el equipo de comunicación y jugar con Messi ese año y no tener que pagar la ficha de Messi. Y estoy hablando de Messi, que no es para que veáis un ejemplo, ¿no? Bueno, sí, José Luis, ¿ibas a decir algo? Perdona. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que estamos viviendo una transformación. Están evolucionando muy rápido los distintos canales. Hay un cambio de paradigma claro en el caso del tema de la televisión, el vídeo y la importancia que tienen los canales en abierto frente a las plataformas de pago que ya están totalmente implantadas. O sea, Disney Plus hace 2 años no existía y ahora es una de las principales plataformas que hay. Y como eso tenemos muchos ejemplos. Entonces, yo creo que
que es muy importante entender las tendencias, entender qué es lo que está ocurriendo, y para eso en muchos casos necesitas apoyo externo. O sea, algo como otro ejemplo, Clubhouse. Clubhouse hace un año nadie sabía qué es lo que era, y es algo que ha provocado que gente como Facebook intente sacar soluciones similares. Entonces, no todas las empresas pueden estar a todo, y yo creo que, como dice Pedro, es importante apoyarse en aquellos que te pueden ayudar, y si al final, pues eso, puedes jugar partidos con Messi y Cristiano a la vez, pues perfecto. Eso a todo el mundo le viene bien. Bueno, qué duda cabe que los datos jugarán un papel importante en el futuro, ¿no? Yo creo que esa es una gran conclusión de este podcast, aunque no seamos capaces realmente de adivinar, ¿no?, qué va a llegar ciertamente en el futuro, ¿no?, porque esto va muy rápido y bueno, no iba yo desencaminado cuando pensaba que los coches iban a volar, pero tampoco acerté, ¿no? Entonces vete a saber lo que va a pasar, no te digo dentro de 10 años, es que te digo dentro de 5. Lo que sí tengo claro es que ojalá tengamos oportunidad de volver a compartirlo dentro de unos años para ver en qué predicciones nos hemos equivocado y en cuáles no, pero desde luego que lo importante es que gente como vosotros, con talento, estéis ahí, cambiando las cosas, que seáis los Billy Bean, ¿no?, de la comunicación y el marketing business to business, y que tengamos oportunidad de compartirlo. Alejandra, José Luis, Pedro, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Feliz verano, muchas gracias. Venga, Hasta luego. Hasta otra, luego. adiós.